Entonces, cuando Dios cambia nuestro nivel de pensamiento, ya nosotros estamos entrando a un nivel que ni siquiera declaramos. La gente no se da cuenta que estamos operando en fe sin ni siquiera hablar. Nosotros accionamos, nosotros estamos dentro del propósito. Entonces, ese nivel es un nivel espiritual, porque es que lo espiritual no es físico, igual que los pensamientos. El pensamiento humano es el producto más elevado de la materia. La paz de Dios sea contigo, con tu casa, tu familia, tu ministerio, todo lo que tú representas en el Señor. Es para mí una honra y es un honor estar aquí con ustedes para bendecirle a través de la palabra del Señor, aquí en su plataforma preferida. Esto se puso serio con el evangelista Venancio Amparo. Y en esta ocasión tenemos un hombre de Dios que ya tocamos un tema hablando de los niveles de fe. Estuvimos tocando 3 niveles de fe. Y él decía que esos niveles de fe lo tocamos desde la perspectiva hombre. Tiene que ver desde la perspectiva hombre, pero ahora vamos a tocar los niveles de fe nivel Dios. Él va a aclarar y él va a explicar por qué dice nivel Dios. Así que, pastor, Dios le bendiga y Dios le guarde. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Qué compromiso. Nos sentimos muy bien, Venancio, gracias a Dios, agradecido de poder estar aquí en esta plataforma. De verdad que para mí es un gran privilegio, es un placer siempre poder compartir contigo y también con la audiencia, que yo sé que ya le está dando a la campanita, le está dando a me gusta, está compartiendo este contenido, compártalo, no se quede con la bendición usted solo. Esto es para compartirlo y para bendecir esta plataforma, porque así pues sigue creciendo este ministerio y sigue llegando más palabras de bendición a todas las vidas. Amén, amén. Así que, amado, estén a la expectativa. Solamente le voy a dar 2 recomendaciones. Póngase el traje de buzo porque vamos para agua profunda. Tenga disponible su espíritu porque hoy Dios le va a hablar de manera especial. Pastor, el escenario del Espíritu Santo y lo da a compartir con Tú usted. sabes que quiero decir esto, la gente cuando se habla de nivel Dios, yo he escuchado gente hablando de esto y he visto cosas, pero en el sentido humano, en un sentido no espiritual. No estamos hablando de que usted sea Dios o vaya a ser Dios por esta fe, de la cual es el tema que venimos tratando ya en el escenario pasado, y ahora hablamos de el máximo nivel de fe. Hay un nivel de fe que llega a una dimensión tal que mueve incluso a que Dios haga cosas. Y ese nivel de fe lo vamos a ver y lo estamos dialogando ya, hace ya un tiempo. Entonces, no vaya a confundir. Pero sucede algo. La fe es el lenguaje de todo hombre de Dios para hablar con Dios, y hablar en el mundo espiritual tiene que ser con un lenguaje de fe. Sí. Cuando usted escucha que hablan de lenguaje de fe, créalo que es un lenguaje. Es el lenguaje en el que Dios habla. El libro de Romanos dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Pero fíjese, note que ese nivel de fe no es un nivel de fe humano. El nivel de fe humano tiene convicción y certeza de lo que no se ve. O sea, en otras palabras, hay cosas que existen en lo invisible, que existen, pero que usted no la puede ver humanamente, no la puede tener tangible. ¿Y qué pasa con la fe? Que es una convicción y una certeza que trae de lo invisible las cosas a lo visible. Por eso el mundo físico es una creación del mundo espiritual, indiscutiblemente. Todo lo que existe y lo que se ve es hecho de lo que no se veía, y eso es un nivel espiritual, un nivel invisible. Esos son los espíritus. Entonces, cuando la fe del hombre hace que lo que no se ve se vea, se asemeja, se parece a lo que Dios hace, pero la diferencia está en que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, llamar algo que no es como que es muy diferente a llamar algo que no se ve y que es a que sea visible. Entonces, ahí trasciende de la fe a nivel humano a una fe que entra a un nivel de Dios. Dios mío. Eso es poderoso. O sea, cuando entramos a ese nivel, se rompen paradigmas y se rompen entendimientos y creencias antiguas y viejas que la gente tiene. Hay gente que piensa todavía cosas que no pueden ser cuando sí pueden ser, y otros que han enseñado cosas de una manera que pueden ser cuando no es así. Entonces, la fe, cuando nosotros entramos a un cuarto nivel de fe,
entonces nosotros entramos a un nivel de fe donde se declara. Lo que la gente conoce como declarar, que yo difiero de los decretos. Y difiero de decretar por la razón siguiente. El decreto es algo que está asignado y que es parte intrínseca del gobernante, del rey, del monarca. O sea, en la antigüedad, un edicto, que es lo equivalente a un decreto, es dado, firmado por un rey y no puede ser abrogado. De ahí el problema de Mardoqueo, porque ya el edicto que había dado el rey no podía ser abrogado, porque fue el rey que lo firmó. Y lo que hicieron fue que hicieron otro edicto para que los hebreos pudieran defenderse. Y eso le salvó a algunos la vida. Entonces, los decretos no se abrogan y por eso está en un nivel de soberanía. Y lo único que Dios no comparte es su soberanía. Wow. La gente habla de la gloria en el mundo evangélico y eso también es, en cierta forma, un desconocimiento de temas espirituales, porque la gloria sí Dios la comparte. Lo que Dios no comparte es su soberanía. Jesús hablaba de que Dios compartía la gloria con él. Incluso nosotros estamos llamados a ser parte de esa gloria y que Dios la va a compartir y la está compartiendo a través del Espíritu Santo en nosotros. Pero la soberanía es, por ejemplo, que Jesús dice, ni aún yo, ni aún los ángeles, ni el Hijo, ni los ángeles saben cuándo es la venida, cuándo es el fin. Solamente mi Padre. ¿Qué está diciendo? Está dando ahí un punto de que Dios no comparte algo y es la soberanía. De ahí el problema también de la discusión de aquellos discípulos que querían sentarse uno a la derecha, los apóstoles, y uno a la izquierda. ¿Qué le dice él? Eso está en la potestad de mi Padre, no es mío dárselo. O sea, le está diciendo, hay algo que es soberano de Dios, Sí. del Padre, del Dios en esencia como ser supremo y soberano. Entonces, la fe no puede romper eso. Yo puedo declarar, pero no puedo decretar. Porque el decretar sería decir, yo quito a Dios y me pongo yo. Hay gente que le va a chocar esto, al que lo vea. Quizás algunas personas que le han enseñado que pueden decretar. El decreto no es para los hijos, no es para los siervos. El decreto es del rey, es del soberano. Sí. Entonces Dios decreta. Cuando Dios decretó, hermano, mire, puede usted hacer lo que usted quiera. Incluso si es un decreto donde usted va a tener que hacer algo, donde está usted dentro del propósito, como el caso de Jonás, usted va a tener que hacerlo aunque sea llevado por un pez. Entonces, es un asunto de que cuando Dios dice algo, nosotros no podemos hacer algo contrario aunque queramos, porque ya Dios lo decretó. Pero la declaración es otra cosa. Dios ha declarado cosas y luego dice que ha tenido misericordia. Claro. Dios iba a destruir a Nínive. ¿Y luego qué dice? Tuvo misericordia de Nínive porque se arrepintieron. Y luego fueron destruidos porque reincidieron. Entonces, Dios puede decir que va a hacer algo y puede él mismo decir, bueno, voy a tener misericordia, voy a tener compasión. Y usted no le puede decir, Dios, ¿y por qué hiciste eso? Porque Dios es soberano. Entonces, lo que uno tiene que entender es que en la soberanía Dios puede hacer como él quiera. Y era lo que no entendían de Jesús. Jesús podía hacer o no hacer lo que él quisiera porque era el mismo Dios en la tierra. Entonces, ¿qué no entendían los judíos? Los judíos no entendían que estaba ahí el dador de la ley, que él no estaba sujeto a la ley aunque la cumpliese. Lo que sí tenemos que estar sujetos somos nosotros, Claro. que no somos ese soberano Dios. Entonces, Dios nos da a nosotros la posibilidad de declarar. Entonces, esto se muestra, este nivel número 4, nos quedamos en el nivel 3, Sí. en el video pasado. En el nivel 4 de la fe, hablando de los máximos niveles de fe, que es el tema, el máximo nivel de fe. El 4 es cuando yo declaro y las cosas son. Y ese lo revela, si no me equivoco, creo que Mateo capítulo 8, se acerca un centurión a Jesús. Y el centurión se acerca con un problema de que tiene un siervo enfermo. Sí. Y le dice Jesús a él, escuche bien, es Jesús que le dice a él, yo voy a ir y voy a orar por él. Estoy parafraseando. Sí. Y el centurión le dice, yo soy un hombre bajo autoridad. Y yo sé lo que es el poder, lo que es la autoridad. Envía la palabra y mi siervo sanará. Escuche lo que estamos diciendo. O sea, el nivel 4 de fe. Es ya no es que yo accioné, como decíamos en el 3 pasado, y me moví. Él se movió a donde Jesús. Claro. El nivel 3 estaba en él, como estaba el 1 y estaba el 2. Él desafió, porque él era un funcionario romano y se está acercando a una persona que no es romano, con una autoridad espiritual, sí. O sea, reconociendo esa autoridad. Él desafió. Pero cuando se acerca, ya pasando esos niveles 1, 2 y 3 de fe, él se acerca en un nivel 4, que no es el nivel que tenía la mujer del flujo de sangre que accionó.
y se acercó y tocó. Este hombre no fue a accionar a tocar. Este hombre fue a decirle, tú no tienes ni que tocar, ni yo tengo que tocarte. Santo. Es más, tú no tienes que tocar al enfermo. Wow. Y yo siempre digo esto, Jesús era la palabra, hermano. Jesús no tenía que hablar. Ese era otro nivel, que vamos para allá. Pero este hombre, este centurión, cuando le dice esto a Jesús, le está diciendo, yo estoy en otro nivel de fe. Tú no estás hablando con la mujer sirofenicia. Dios mío. Tú no estás hablando con la mujer... Esto está poderoso aquí. Tú no estás hablando con la mujer sirofenicia. Tú no estás hablando con Jairo. Tú no estás hablando con Nicodemo. Tú estás hablando con un hombre que tiene otro nivel de fe. Y este nivel de fe en el que yo estoy, te digo, envía la palabra. Y yo sé que cuando yo llegue a mi casa, lo que yo necesito, allí está. Sí. Entonces ese nivel de fe es un nivel que opera sabiendo que cuando va a llegar a la misión, ya Dios hizo lo que había que hacer en el lugar, que Él solamente va a cumplir con una asignación. Dios mío. Entonces es un nivel de fe que nosotros los creyentes lo necesitamos, que creemos que nosotros tenemos que estar y que somos, que tenemos que estar en todo lugar, omnipresente. Y hay líderes que creen que si ellos no están, que ellos son imprescindibles. Es la palabra. Y es la palabra de Dios la que tiene que estar en los lugares. Y cuando la palabra de Dios está en los lugares, los milagros suceden. Entonces, lo poderoso aquí en la fe no es simplemente la declaración, es también quién le está declarando la palabra. ¿Quién es que está hablando? Porque cualquiera puede declarar cualquier cosa, pero la Biblia dice que tenemos poder de vida y de muerte en la boca. Eso es la Biblia que lo dice, que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Entonces, como yo hablo, según lo que yo digo, las cosas también suceden. Incluso en el mundo secular, el que no es creyente, cuando maldice, desciende maldición sobre su vida. Porque está establecido en la palabra que hay un poder en la misma palabra, aún para el que no es creyente. Entonces, como la palabra tiene un poder intrínseco en ella, cuando esa palabra no solamente es palabra, sino que va acompañada de fe, ese espíritu poderoso que encierra la fe, entonces causa un cambio, causa una transformación, hace algo en el lugar donde la palabra es enviada. De ahí que hablamos del nivel Dios. ¿Qué dice Dios? Yo envío mi palabra y ellas no retornan a mí vacía. Ellas van donde yo quiero y hacen para lo cual yo la envié. El asunto de la fe nivel Dios, cuando yo declaro la palabra, es que cuando yo declaro la palabra, yo no solamente estoy diciendo la palabra, yo estoy diciéndole a la palabra. Dios mío. Yo le estoy hablando a la palabra para que la palabra ejecute una acción. Eso es autoridad y eso lo da la fe. Los líderes de autoridad son hombres de fe. Por eso la Biblia dice que imitemos su fe de los líderes. Escuche bien. No que imite su predicación o su forma de vestir o su estilo, no. Su fe. Que miremos cuál es el testimonio del líder, dice. Miren cuál es su forma de vida y imiten su fe. Simple. Imiten su fe. Claro. Su pastor, su líder de ministerio donde usted se encuentra, la Biblia dice que usted tiene que ver cuál es su comportamiento e imitar su fe. Tiene que tener testimonio, pero la fe que tiene, usted tiene que imitarla. Porque la fe determina las cosas que van a suceder en su ministerio y en su vida y en todo. Entonces, ese nivel de fe donde yo declaro la palabra y yo entiendo cómo es que Dios declara la palabra, es porque yo estoy pensando en otra forma, porque ya la fe que me da conocimiento y entendimiento ha ido haciendo una transformación en mi mente para yo entender eso, de que no es como yo creo a nivel humano, que las cosas hay que ponerle la mano para que sean hechas. La Biblia que dice en Génesis, y dijo Dios. Hay un secreto en la declaración. Acuérdense que Dios decreta, pero Dios también declara. Sí. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y fue la luz. Llamó algo para que sea. Cosas que eran, pero también llamó cosas que no eran. Sí. Porque Él creó cosas nuevas en la creación, incluyéndonos a nosotros. Es una nueva creación lo que Dios hizo. Entonces, todo eso Dios lo hizo como dijo Dios. Entonces, la declaración tiene un poder. Entonces, cuando Jesús declara la palabra, dice que cuando el centurión llegó, ya el siervo estaba sano. Y eso no fue rayo láser, eso no fue rayos X, eso no fue ultravioleta, eso no fue radiación, eso no fue quimioterapia, eso no fue nada de eso. Nada. Eso fue poder. Poder espiritual. Lo mismo que pasó con la mujer del flujo de sangre. Pero ahora en este nivel no fue que ella tocó, fue que la palabra fue y obró. Entonces, el nivel de declaración es un cuarto nivel de fe. Entonces, usted puede declarar.
Por eso la gente siempre dice, si tu hijo, por ejemplo, no está en el camino y es un adicto, es un delincuente, decláralo como un evangelista, como un profeta. Porque las palabras que nosotros profesamos tienen un poder, pero también hay una autoridad. Por eso el centurión hablaba de una autoridad que él tenía. Sí. Y sabía la autoridad espiritual de Jesús, que el centurión no podía enviar la palabra porque él no era de ese nivel de fe, en el sentido de ser creyente. Él era un romano que depositó la fe en Jesús, pero él no era un practicante de la religión de Jesús. O sea, él no era un apóstol, no era un discípulo. Él veía los milagros que Jesús hacía, veía que Jesús andaba haciendo muchísimas cosas, ya sabía de eso, y eso creó un nivel de fe en él que lo llevó a un cuarto nivel de fe, aún sin ser parte de ese convoy, de ese grupo. Conocía autoridad. Pero conocía autoridad. Y lo que estoy diciendo, cuando un padre declara sobre un hijo, está declarando, pero tiene también la autoridad. Lo mismo que pasa con un ministro, con un líder. Aparte de declarar una palabra, hay que ver qué autoridad tiene. Y la autoridad viene marcada del mundo espiritual. Sí. Por eso alguien que Dios llamó a un ministerio, cuando habla, su palabra tiene autoridad. Sí. Cuando una persona es un pastor puesto y dirigido por Dios, su palabra tiene peso. Cuando un evangelista es puesto y dirigido por Dios en el ministerio, su palabra tiene peso. Cuando un profeta es verdadero, es de Dios, su palabra tiene peso. ¿Por qué? Porque tiene cumplimiento, porque tiene valor. Entonces, eso significa que esa persona tiene una aprobación, entonces tiene autoridad. Un maestro enseña con autoridad. Jesús enseñaba con autoridad. Y le decían, enseña como quien tiene autoridad, y no como los escribas. ¿Y por qué Jesús enseñaba como el que tenía autoridad? Porque él sabía lo que estaba hablando. Él no estaba hablando por su propia cuenta. Él decía, lo que yo digo, lo aprendí de mi padre. Sí. Entonces, como yo lo aprendí de él, lo escuché de él, yo lo estoy transmitiendo a ustedes. Entonces, la declaración de la palabra nos trae a nosotros esa convicción y esa fortaleza que nos lleva a tener autoridad. Entonces, ya en ese cuarto nivel, que es el nivel de declaración, que nos da la autoridad para que la palabra cause una transformación, viene un quinto nivel. ¿Cuál es? Y aquí se piensa. Espérese. Y aquí no se habla. Espérese. El cuarto nivel es el nivel de declarar. Declarar. Ok. El primer nivel es el de la semilla. Primero, semilla. Segundo, desafío. Desafío. Tercero, acción. Acción. Cuarto, declaración. Ahora, el quinto nivel, ¿qué es? Pensamiento. Pensamiento. Como el hombre piensa en su corazón, así el tal es. ¿Cómo yo puedo cambiar con el pensamiento? La Biblia habla mucho de la mente. Dios mío. Y del cambio de pensamiento, que hay que renovarlo. El arrepentimiento, que es el primer paso de toda persona que viene al camino del Señor, ¿cuál es? La definición es un cambio de camino, un cambio de dirección, es un cambio de pensamiento. Sí. Nadie puede convertirse sin cambiar la forma de pensar. Porque la forma de pensar te lleva a hacer cosas, te lleva a acciones. Son niveles de fe. Desde que yo acciono, estoy en un nivel. Entonces, si yo voy a accionar conforme a lo que creía en el mundo, entonces yo no estoy en el nivel de fe. Ahora, cuando yo acciono y mis hechos, mis costumbres, mis hábitos, mi carácter se forma en base a lo que yo pienso. De ahí que las personas se pueden ver que algunas se desarrollan más que otras, que algunas avanzan más que otras, que algunas tienen cosas que otros no tienen, y es la forma de pensar en la mayoría de los casos. ¿Por qué hay personas pobres y personas ricas? Por la forma de pensar. Simple. Hablando en términos humanos. Sí. Pero también pasa en el ministerio y pasa en la iglesia. Porque hay personas que entran a niveles que otros no por su forma de pensar. Porque si yo pienso que no voy a hacer las cosas, que no pueden ser, y no estoy hablando de la negatividad o el pesimismo simplemente, sino de falta de fe. ¿Qué dice Jesús? ¿Por qué duda? Pedro, un ejemplo muy conocido estoy poniendo ahora, caminó sobre las aguas. ¿Cuándo se hundió? Cuando dudó. ¿Y dónde es que está la duda? No fue que Jesús le dijo, tú pesas mucho y le pesaste mucho al agua, no. Fue que pisaste mar, no. Es que no se camina así, no. Es que dudaste. Wow. Cuando Pedro hace el milagro allá en la puerta de la Hermosa, en el templo, que dice, yo no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo, te doy. Y declara una palabra, pero él está pensando en su mente, este hombre no necesita dinero. Este hombre lo que necesita es un milagro. Entonces ese pensamiento lo expresa y vemos todos los 4 o 5 niveles juntos. O sea, el nivel de yo pensar lleva a los otros niveles a unificarse en la acción. Entonces, cuando yo hablo del nivel pensar, cuando la Biblia dice que Dios sabe lo que vamos a pedir antes de que esté en nuestro pensamiento, es que Dios tiene un conocimiento en la omnisciencia de Dios que conocemos, en la omnisapiencia, o sea, que sabe las cosas aún antes de que sucedan, y eso para nosotros es ilógico, para que usted lo entienda. O sea, para el ser humano,
que alguien pueda saber lo que yo estoy pensando antes de pensarlo, es ilógico. Pero el problema es que hay una mente espiritual que tiene que ser renovada para nosotros poder entender esto, que lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 23, si no me equivoco. Dice que es renovado por medio del espíritu de vuestra mente. ¿Cómo se renueva el espíritu de la mente? Porque no está hablando del cerebro, no está hablando de las capacidades humanas. Está hablando de una data, de una información que está fuera del cerebro. Espera. Explique eso. Estamos en ciencia. No, explique neurociencia. Eso. Vamos, estamos en neurociencia ahora. Explique eso. Claro. Así como nosotros tenemos un dispositivo móvil y la información que el dispositivo tiene, no todo está en él. Tiene una capacidad de memoria. Sí. Nosotros tenemos una capacidad de memoria. Y lo que está más allá de la memoria, que puede entrar al dispositivo, ¿de dónde viene? Nosotros llamamos las nubes, del internet. Ok. Sí. Hay informaciones que no se guardan en la memoria. Estoy poniendo una ilustración tecnológica y moderna para que podamos entender esto, porque... Entonces, eso mismo pasa con nosotros espiritualmente. Hay una información que viene ¿de dónde? ¿Quién es que da todo el conocimiento? ¿De dónde viene toda la sabiduría? ¿De dónde desciende todo don perfecto? Viene de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué la respuesta que se le dio a Daniel estaba en los aires? ¿Por qué se detuvo en los aires? O sea, hay una información en los aires que Dios puede enviar a nosotros, que nosotros podemos enviar a Dios. Cuando usted ora, esa información no está simplemente en su cerebro. Yo quiero que usted me entienda esto, porque esto es profundo. O sea, está más allá del cuerpo humano. La gente no sabe que el hombre es energía, que el hombre tiene energía en su cuerpo. La gente no sabe la parte cuántica que se desenvuelve en toda la creación. Desde el respirar el oxígeno y accionar el cerebro con energía cuántica hasta lo que está fuera del cerebro. Entonces hay una energía que rige, que está fuera de nosotros, y hay una información que fluctúa a sí mismo. La palabra de Dios fluctúa en el espacio, en dimensiones desconocidas. En la luz hay una portabilidad de la palabra. En el electromagnetismo, en la parte magnética. La gente no conoce eso porque eso es ciencia, pero eso es bíblico. Cuando Jesús se da a conocer como la luz, se está dando una enseñanza más allá de lo espiritual. Cuando Cristo dice, yo soy la luz del mundo, claro, hay algo ahí más, claro, una enseñanza más que lo espiritual. ¿Cuál sería esa? Y científica también la hay. Porque es que la luz tiene una connotación, la luz trae información. La luz da información. Entonces, así mismo nosotros cuando tenemos un nivel de fe, de pensamiento, nosotros podemos esa información no solamente recibirla, sino también enviarla. Dios mío. ¿Y a través de qué se transmite? Porque la Biblia dice que nosotros somos luz. Sí. Y que la luz no se pone debajo de una mesa, debajo de un almud, debajo de la cama. ¿Dónde se pone la luz? Dice, se pone donde alumbra. Como aquí, que hay una luz alumbrándonos ahora mismo. Claro. Pero esa luz también se puede ver. Sí. ¿Quién la ve? El que tiene la capacidad para ver. Dios. Entonces, esa capacidad de fe a nivel de pensar hace que yo no tengo ni siquiera que declarar las cosas y las cosas suceden. Por eso es que Jesús muestra un nivel de conocimiento tan profundo y tan avanzado que actualiza toda la humanidad. Todo el planeta fue actualizado. Hubo un reseteo mundial. Jesús dice, ¿oíste qué fue dicho? Esa gente estaba frustrada con la parte oral, con la parte escrita de la palabra, pero hay una parte que es pensada, que es el nivel de Dios. Entonces, en ese nivel Dios no tiene que hablar para que las cosas sucedan. No. Cuando dice, y dijo Dios, es para que no tengamos un entendimiento humano. Automáticamente Dios decidió en su ser que algo será, ya ha sido hecho. Entonces, Jesús dice, ¿oíste qué fue dicho? Mas yo os digo que con tan solo pensar ya eres culpable. ¿Y por qué? Hay un poder en el pensamiento. Claro. O sea, se materializó ¿dónde? En el mundo espiritual. Entonces, como el hombre no es solamente carne, el hombre es cuerpo, alma y espíritu, hay una dimensión donde se opera en la fe que no es en la carne. Yo puedo crecer en la carne, conocer la palabra, llenar mi intelecto de la palabra, vivir una vida cristiana, ir a la iglesia, congregarme, vivir en paz. Eso es semilla. Sí. Yo puedo accionar, yo puedo desafiar, yo puedo hacer cosas, puedo levantar una obra, puedo hacer esto, aquello, lo otro, lo que sea, un negocio. Eso es nivel hombre todavía. Yo puedo declarar, eso sigue siendo, aunque ya parece que está entrando a otro nivel, sigue siendo nivel humano. Ahora, cuando yo entro a un nivel espiritual, que es la segunda fase,
Entonces ya yo entiendo que yo no estoy operando en la carne. Y de ahí es entonces que hay personas que dicen, yo fui a un lugar y hice un milagro y yo estaba aquí. Pero de ahí hay personas que necesitan cosas y de repente llegan. Yo voy a decir esto brevemente. A mí me han pasado cosas personales Sí. que yo casi no la digo. ¿Y por qué yo no la digo? No la digo porque hay personas que no la van a creer. No, es verdad. Y si tú no la vas a creer, yo prefiero no decirla, porque no tiene sentido. Yo me edifico yo crezco yo con eso, pero si Dios me toca, yo digo algo. En una ocasión, cuando yo entré, tenía poco tiempo en el Evangelio, fue la primera experiencia que tuve, una de ellas. Yo voy caminando, yo vivía en La Sursa, en un barrio muy conocido cerca de la 42, que también está siendo muy famosa ahora en estos días. Y yo vivía que había que bajar como 300 escalones cerca del río. Hay un río, que por eso se llama La Sursa, es un Sí, río, sí. es un manantial, La Sursa es un manantial que entra al río Sama. Y yo voy bajando, voy subiendo mis escalones a una actividad en la iglesia, pero tenía pocos recursos en ese tiempo cuando empecé el evangelio y los zapatos estaban muy desgastados. ¿Sabes? Cuando esos zapatos están ya que te dicen, diga el débil, fuerte soy. Y yo voy subiendo los escalones y voy rebalando. Y en mi mente yo digo lo siguiente, escucha esto. Yo digo, Dios, tú vas a dejar que yo me mate subiendo estos escalones. Así como estoy hablando con ustedes. Así se lo dije. En su mente. Yo siempre he hablado con Dios en mi mente, fuera de mi proceso de oración, de madrugada, lo que sea. Eso es algo que mucha gente no sabe, esos secretos. La gente habla de la oración, pero el hablar constantemente con Dios, eso es muy beneficioso, igual que la meditación. Yo voy caminando y yo voy hablando con Dios. Yo voy a cualquier lugar y yo hablo con Dios. Siento que hablo con Dios, sin necesidad de arrodillarme o de cerrar los ojos, en mi mente. He practicado eso. Sí. Eso se disciplina, se practica. Porque la mente genera un pensamiento. Y usted escucha la voz, aunque no esté hablando. Entonces, eso está sucediendo en un lugar que no es físico. Pero entender eso a la gente se le hace difícil. Y creer en el poder de eso. Y cuando yo dije eso, no pasaron 2 minutos para yo salir a la calle, cerca donde estaba la iglesia, subiendo, que me suena un teléfono. Y me llama un hermano y me dice, varón, Dios le bendiga. No sé si fue el sábado que me dijo, sé que me mencionó un día, para que nos reunamos, que yo quiero regalarle unos zapatos. Él no se guardó ni siquiera el regalo. Él podía decirme, yo quiero que vayamos a un lugar o algo, sorprenderme. No, yo le voy a regalar unos zapatos. Específicamente lo que usted necesitaba. Lo que yo le dije a Dios, que yo le dije, Señor, tú vas a dejar que yo me mate. Y él me está respondiendo. Pero en su mente. En mi mente. Nadie lo escuchó. Yo sé que yo lo dije en mi mente, así como lo estoy hablando con ustedes. Y cuando ese hombre me llama, yo dije, Dios mío, pero esto fue automático. O sea, eso fue en fracciones de segundo que esa información llegó donde el hermano. Porque él no tuvo que saber que fue que yo le envié una información. Es que él recibió una notificación del reino. Wow. Y esa notificación del rey, le dijo a él, oye, hay un hermano que ha sido de bendición a tu vida, que tiene una necesidad. Dios. Y tú la vas a suplir. Pero eso no se quedó ahí. Él me compró unos zapatos negros. Y un cuñado mío, sin saber tampoco nada de eso, me dijo, varón, yo le tengo algo en la casa. En esos mismos días, unos zapatos marrones. Ahora pregúntame por qué. ¿Por qué? Por si acaso, porque como nosotros somos tan inconformes, por si yo decía, no, era marrón que lo quería. O sea, uno marrón y unos negros. 2 colores. Y eso fue un pensamiento, pero no ha sido la única cosa que me ha pasado. Así mismo, me han pasado muchas pensamientos. Otra que me pasó fue yo quería algunas chaquetas de estas. Lo voy a poner de ejemplo ya para pasar al quinto, al sexto y al séptimo, sí, que ahí terminamos con esto. Y yo pasaba por una tienda. Ya yo tenía posibilidad de comprarla. Te compraron. Pero yo después que estoy en el evangelio, tengo que confesarlo, soy un poco tacaño. Como que me administro más. Claro. Antes yo era muy vanidoso, ahora como que me administro. Dios me ha trabajado esa parte. Y yo veía esa chaqueta y a veces le decía a mi esposa, mira, yo quiero comprar un par de chaquetitas de esas, no sé, como que se ven bonitas. Y lo pensaba también. O sea, se lo decía a ella, pero yo lo pensaba. Estoy hablando del pensamiento, del poder de la fe en el pensamiento. O sea, uno quiere algo y eso se materializa. Y un hermano vio un video, me vio predicando. Un hermano no es cristiano.
se estudiaba conmigo en el liceo y me llama. Me dice, varón, yo le tengo un regalo. Yo, venga por aquí, por mi casa. Cuando yo voy a la casa, a él le habían regalado como 5 chaquetas, pero él no las usa. Lo grande del caso no es que le regalaron la chaqueta, esta es una de ellas. Y linda que le queda. Valga la falta de ética. Esta es una de ellas. Y cuando digo esto, para que usted sepa que me la mandaron como que fue exactamente para mí. O sea, el que se la regaló a él era de mi mismo size. No hubo que arreglar. Y cuando él me dijo eso, yo de una vez me llegué al pensamiento y digo, wow, lo que yo estaba pensando que quería. Y me pasa así, con cosas materiales me pasa mucho. De mis necesidades, que yo compro pocas cosas. Y tengo que hablar esto. O sea, lo pienso en mi mente y Dios me lo provee. Él me dijo, varón, te vi un video predicando y yo entendí que esto era para ti. Digo, no fue que tú entendiste que era para mí. Pues yo tenía dos o tres chaquetas. Tal vez no tan modernas. Y yo entendí que eso fue otra notificación del reino. Sí. Entonces estoy hablando de que hay pensamientos que tú tienes en tu mente que cambian las cosas, que pueden hacer un milagro, que pueden favorecerte en algo, incluso material. Entonces, hay pensamientos en los que Dios operaba con los hombres de Dios, en su mente. Entonces, hay un poder mental que la gente no conoce y que la gente a veces hasta lo sataniza, porque cree que no es un poder espiritual, porque es demasiado sobrenatural. Wow. El poder de tú pensar algo y que eso se materialice sin tú ni siquiera hablarlo. Porque uno tiene la convicción de que hablar y escribir las cosas se materializan. Eso es otra técnica. Vamos a decir una técnica. Que usted escribe algo que usted desea y usted lo ve muy fácilmente. Cuando usted tenga un pensamiento, escríbalo porque también se lo olvida. Sí. Y las cosas se van materializando. Y eso tiene una explicación espiritual. De la misma fase de la palabra, pensada, escrita y ya luego materializada. Así ha sucedido todo. Desde la creación, desde el principio. Entonces, Jesús tenía ese poder. Jesús podía pensar en algo y eso se ha hecho sin tener que hablar. Entonces, yo hablaba, por ejemplo, de la mujer del flujo de sangre. Esta mujer no habló, Jesús no dijo nada, solamente tocó y recibió su milagro. Pero ¿dónde fue que ella pensó? Ella se dijo en su mente, si tan solo lo toco el manto, yo seré sana. Pero ella lo pensó, ella no habló con nadie. Si ella lo hubiese hablado, no le permiten tocarla a Jesús. Porque esa mujer tenía problemas por la ley. Una mujer menstruando, en la ley judía, en las costumbres judías, no podía acercarse a un hombre ni a un maestro. No podía estar entre la gente, tenía que estar fuera, igual que los leprosos. Dios mío. Pero ella pensó en su mente su milagro y hizo todo lo demás. O sea, el pensamiento juega un papel primario en el poder de la fe. En un nivel Dios. Porque es que Dios piensa las cosas. Entonces, cuando Dios cambia nuestro nivel de pensamiento, ya nosotros estamos entrando a un nivel que ni siquiera declaramos. La gente no se da cuenta que estamos operando en fe sin ni siquiera hablar. Wow. Nosotros accionamos, nosotros estamos dentro del propósito. Entonces, ese nivel es un nivel espiritual. Porque es que lo espiritual no es físico, igual que los pensamientos. El pensamiento humano es el producto más elevado de la materia. La materia no produce nada más elevado que el pensamiento, nada. Y del pensamiento viene la fe. Porque la convicción y la certeza, ¿dónde es que están? No están en la carne, no están en el cerebro, están en un pensamiento, en una idea que se convierte en creencia y se arraiga. Entonces desde ahí parte el origen de la fe. La fe no se origina en lo físico, no es en lo que yo veo. Yo creo y después veo. Pero ¿dónde yo creo si no es en lo material? Entonces, el pensamiento hace que las cosas cambien. Y puede hacer que las cosas cambien sin yo tener que expresar ningún tipo de palabra. Eso es un nivel de fe, que no es un nivel humano. Ya cuando un hombre empieza a decirte, mira, ve que hoy hay un pez que tiene 2 monedas, ve, péscalo. ¿Dónde él vio eso? ¿Dónde lo vio? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Cómo sabía? Entre las aguas. En un pez. Es un rayo X. Y específicamente en un pez. Hay que usar ultrasonido para saber dónde está ese asunto. Y tan grande que es del mar. Entonces, estamos hablando de un nivel que sobrepasa entendimiento humano. Es un nivel que sobrepasa el entendimiento del ser humano. Cuando con la mente tú puedes crear y ver cosas materializadas. Hay hombres de Dios que entran a ese nivel
que pueden incluso ver cosas materializadas que no existían. Que ahí la gente habla de esos milagros creativos. Sí. Pero eso tuvo que estar en la mente de alguien. Todo lo que usted ve se creó. Y se creó por un poder mental. Humanamente hablando ahora, bajándolo un poquito. Esto que está aquí estuvo en la mente de alguien. No sé quién, pero de alguien. Todo. Y de ahí lo estamos viendo ahora aquí. ¿Y cómo vino? Vino por todo el proceso de la fe, proceso semilla. Sí. Empezamos con el dinerito, con lo que había para comprar esto. Pero otro proceso, desafío. Lo voy a hacer, me vaya bien o no. Otro proceso, acción. Aunque otro no lo haga, yo sí lo voy a hacer. Y yo sé que voy a tener buen resultado. Entonces, el nivel de fe así viene también con el nivel 4. Cuando llega el nivel 4, ya yo no estoy solamente aquí, yo estoy pensando qué más voy a hacer. Dios mío. ¿A quién voy a traer? ¿Qué contenido necesito en esta plataforma? Entonces el nivel fe empieza a trascender del tiempo y del espacio. Va más allá, porque es que tú no puedes violar leyes físicas y naturales humanamente, pero espiritualmente sí. Humanamente no, pero espiritualmente tú puedes romper con las leyes. Con todas. Eso es lo que Jesús hacía. Pero para cualquiera eso es locura. Mientras la gente está pensando que la niña está muerta, él está pensando que está durmiendo. Dios mío. Antes de él decirlo, él lo pensó. Porque usted no hace nada ni dice nada sin pensarlo. El que le dice a usted eso le está hablando una falacia. Todo lo que nosotros hacemos primero se piensa. Aun cuando parezca que es estúpido lo que hacemos o decimos, hubo un pensamiento aunque sea errado. Entonces el poder de la fe se manifiesta. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Dice que son más altos que los nuestros. Sí. Y que sus caminos son más que los nuestros. Entonces, como sus pensamientos son más altos, está hablando de niveles. ¿Dónde está nuestro pensamiento? Está en un nivel por debajo del de Dios. Y ahí hablábamos de la soberanía de Dios. Entonces, el quinto nivel es donde Dios está escuchando ese pensamiento. Y ya no soy yo ni tú que está haciendo nada, aunque parezca. Es que ya Dios sabe antes de lo que yo voy a pensar, lo que yo voy a pedir. Y Dios está pendiente de mí porque mis niveles de fe anteriores están reconocidos en la data. Dios mío. En la data de Dios. Todo el que viene por ese proceso, ya cuando venían a llegar donde Jesús, Jesús sabía lo que pensaban. Jesús sabía lo que le iban a pedir antes de que se lo pidieran. Jesús conocía los pensamientos de la gente, la Biblia lo dice. Sí. ¿Cómo Jesús sabía eso? Porque los pensamientos no están simplemente limitados en el cerebro de nosotros, en este cajón. Si estuvieran solamente aquí en nuestro cráneo, en nuestra parte de encéfalo, donde está el cerebro, solamente sería de nosotros el pensamiento. Pero al no estar aquí y estar en los aires, en las datas, en el mundo espiritual, Jesús podía obrar en eso y nosotros también podemos entrar a ese mundo espiritual. ¿Por qué hay don de ciencia o de palabra de ciencia? Porque hay personas que pueden saber datos de personas. ¿Cómo lo extraen? Entonces, eso es un nivel más allá del nivel de la fe del pensamiento, donde yo extraigo un conocimiento. Entonces, Dios recibe de nosotros todo lo que pasa antes de pasar por nuestra mente. Y todo lo que nosotros queremos, todo lo que nosotros esperamos, ¿dónde está? Porque la Biblia dice que Dios es el dueño de la tierra, de su plenitud, del mundo, de lo que en él habita. Si Dios es el dueño de todo, él no tiene conocimiento de todo. Es como decir aquí, este lugar es tuyo. Tú conoces todos los pormenores de este lugar. Sí, claro. Tú eres el propietario. Cómo se hizo, qué material utilizaste, qué se invirtió, su composición, todo. O sea, Dios sabe todas las regiones espirituales. Tú no le puedes decir a Dios, no, tú no sabes dónde está tal cosa. ¿Por qué? ¿A dónde huiré de su presencia? Dice la Biblia. Si voy al profundo de la mar, ahí está Él. Si subo, allá está Él. Donde quiera que vaya, ahí estás tú. O sea, no hay nada que se le escape a Dios. Dice que delante de Él todas las cosas son desnudas. Entonces, nuestro pensamiento de fe va a crear cosas que no vienen materializadas por nuestras acciones, sino por la voluntad de Dios. Entonces, Dios opera en base a un pensamiento cristiano. Y por eso es que nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Por eso dice, no nos conformemos a este siglo, sino transformamos por medio de la renovación del entendimiento. Romanos capítulo 2.
¿Por qué lo dice? Porque a la medida que nosotros renovamos nuestro pensamiento, vamos a ver cosas que otros no veían. Sí. Vamos a hacer cosas que otros no hacían. Por eso el apóstol Pablo habla de misterios que estaban reservados para nuestra gloria. ¿Por qué reservado? Porque había personas que no podían pensar así hasta que no se actualizaran. El Antiguo Testamento era sombra de lo que no había acontecido todavía. O sea, tenía que venir el acontecimiento después de lo que ya era sombra de la luz. ¿Cómo así? En Jesús es que empieza el hombre a entender ese mundo espiritual que antes no se conocía, que operaban en él sin conocerlo. Nosotros ahora conocemos cosas que en el Antiguo Testamento hombres que fueron usados más que cualquiera de nosotros no lo conocían, porque eran revelaciones para nosotros. ¿Cuántas cosas no le dijo Dios a Daniel que sellara? Un hombre con una ciencia y un conocimiento terrible y una sabiduría increíble, o creíble pero grandiosa. ¿Cuántas cosas no le dijo que la sellara porque no eran para su tiempo? Y a otros profetas. ¿Y cuándo se destapan esos sellos? ¿Cuándo entramos nosotros a esa gloria postrera que es mayor que la primera? Entonces, cuando entramos a esos niveles de fe, entonces nosotros vemos a Dios haciendo cosas que nosotros simplemente la pensamos. Incluso hay cosas que tú puedes pensar o desear hacer para Dios que ni siquiera tú las haces. ¿Cómo así? Yo he visto ministerios haciendo cosas que yo he pensado hacer para Dios. Lo pienso yo y lo hace usted. Es que el reino de Dios no es mío ni tuyo. Cuando tú entras al nivel de entrar al reino de Dios, Jesús le dijo, el reino de Dios está entre ustedes y ustedes no lo pueden ver. En esa dimensión de la fe, nivel Dios, esto no se trata de que esto es un negocio tuyo ni mío. Pero, pastor, esto se puso serio aquí. Se sigue poniendo serio. Pero muy serio. Lo pienso yo y lo hace usted. Y lo puede hacer usted. Wow. Pero la gente no puede creer en eso, porque no tiene ese nivel. Es que cuando Dios va a hacer algo poderoso, no te necesita ni a ti ni a mí. Él nos usa porque Él quiere. Es porque Él quiere. Es por su voluntad, por su misericordia. Esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, dice la Biblia. O sea, esto no depende de nosotros, nunca va a depender de nosotros. Tú no vas a cambiar el mundo, ni yo tampoco. Jesús sí lo hizo. Dios mío. Ahora, cuando yo entro a ese nivel que me estoy acercando a Jesús, entonces yo veo cosas como Jesús la veía. ¿Y Jesús qué dijo Jesús? Cosas mayores que las que yo he hecho, vosotros van a hacer. Había cosas que Jesús la podía hacer y Él no la hizo. Tenía un tiempo determinado para estar aquí. ¿Quién la hizo? Pablo. Sí. Yo veo a Pablo como un hombre que trascendió haciendo cosas increíbles. Jesús no escribió un texto bíblico. Pablo escribió ¿cuántos libros del Nuevo Testamento? Sí, más de 13 cartas. El mayor escritor del Nuevo Testamento. Sí, no, y la doctrina del evangélico. El apóstol de la iglesia. Claro que sí. Aunque Juan es el apóstol eclesiástico, el que escribe directamente a la iglesia, lo que más se practica son las enseñanzas de Pablo. Sí, claro. Lo que más se toma en cuenta son las correcciones de Pablo. Porque el que le habla claramente a la iglesia es Pablo. Porque Juan entra en un nivel espiritual, teológico. Y el nivel teológico no todo el mundo entra ahí. Pero Pablo no. Pablo habla en un nivel de revelación de misterios, de cosas desconocidas. A la gente le gusta eso, wow, que le revelen cosas desconocidas. Y los que aceptan ese conocimiento que viene revelado, entonces trascienden y crecen. El último nivel de fe es un nivel poderoso porque la fe, hablamos del máximo nivel de fe, la fe es un poder. Y todo lo que venimos hablando es manifestación. Y cosas que trascienden en bienestar. Y un don, un fruto del Espíritu. Pero cuando llegamos al nivel de poder, el poder significa cambiar las cosas. Y eso es lo que Jesús hacía. Entonces, ya para que me entre a ese último nivel de fe, la fe se puede ver desde tres perspectivas. Como un fruto, sí, como un don y como un poder. Claro. Ahora, le estábamos viendo como una manifestación y todo. Ahora la vamos a ver como el poder. Así es. ¿Dónde empieza el don? En creer. En creer. Y tú empiezas a tener el don de Dios. Pues si tú crees, ya tienes fe. El fruto. El fruto empieza ya con la conversión. A la medida que nosotros vamos conociendo, y es con el conocimiento, entonces nosotros vamos dando fruto. Y el tercer nivel ya es cuando eso se manifiesta y nosotros también operamos en todos esos niveles que venimos diciendo, donde ya yo declaro la palabra, donde ya yo pienso la palabra, donde ya yo tengo la claridad de cómo opera el poder de Dios, más allá de lo que me han enseñado incluso, porque tengo experiencia con Dios, porque lo he vivido en la fe. Entonces la fe es más que una creencia, la fe es más que una certeza. ¿Por qué la fe se identifica mucho con Abraham como padre de la fe? Por la obediencia.
Abraham lo que hacía que era obedecer a Dios. Entonces el que obedece trasciende incluso la lógica, porque él se fue a una tierra que no conocía. Dios le dice, sale de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Pero ¿qué tierra que me vas a mostrar? Él salió creyendo en fe. Entonces la fe llega a esos niveles, y cuando llega a esos niveles de obediencia, entonces vemos el nivel de poder que mostraba Jesús, el último nivel, el nivel de poder. Y ese poder, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué dice Jesús? Jesús dice lo siguiente: y esta es la fe, y esta es lo que ha vencido al mundo, vuestra fe. O sea, ¿cómo se vence al mundo? Dice, yo he vencido, vosotros también venceréis. Y esta es vuestra victoria, la fe. ¿Cómo se vence? ¿Cómo se vence el mundo? Con la fe. Dios mío, sí. ¿Y cómo tú puedes vencer el mundo? Para tú vencer el mundo, tiene que haber una manifestación de poder. ¿Cómo Jesús venció el pecado? Venció la carne, venció el sistema, venció la muerte, venció a Satanás. Todos los poderes fáticos, todos los niveles de poder, lo venció Jesús. ¿Cómo lo venció? Si Jesús ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. Jesús no tenía 2 pesos en los bolsillos. Dios. Ahora cualquiera diría su nombre. Wow. O sea, Jesús venció el sistema, venció el diablo, venció el mundo de las tinieblas, venció la muerte, que es nuestro último enemigo a vencer, y fue por fe. Fue la fe que venció todo esto. Él dice, esta es vuestra victoria, la fe. Por eso es que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Por eso es que la salvación es por fe. Pero ¿fe en quién? En aquel que tenía todos esos niveles de fe. Hasta el nivel máximo, el nivel Dios. Entonces de ahí es que yo veo a Jesús y digo, Jesús no era un hombre, Jesús era Dios en la tierra. Y la gente dice, Jesús era Dios en la tierra. Pero claro, hermano, porque Jesús no pensaba como piensa el hombre. Y de ahí que el apóstol Pablo dice que tenemos la mente de Cristo, porque cuando yo empiezo a entrar a esos niveles, nivel Dios, ya yo no pienso como hombre. El hombre está pensando en las cosas de aquí abajo. Los hijos de Dios piensan en la de arriba. Dele ahí. Entonces Jesús, cuando entra en ese pensamiento y entra en esa revelación, Jesús entra en una manifestación de poder única en la historia, inconcebible para la humanidad. Todavía hoy en día hay gente que no cree en cosas que Jesús hizo y que lo ven como mitos o como cuentos o como historias simplemente, y no como una verdad. Resucitar un muerto, caminar sobre las aguas, multiplicar panes y peces, y aún lo último y lo más poderoso, que dice la Biblia que él era un hombre indestructible, santo. Un hombre indestructible. Indestructible, dice la Biblia que era. ¿Qué es eso? Explique eso, explique Jesús, eso. el poder de la fe, que aún después de muerto, resucitó. O sea, cuando Él resucita y se materializa otra vez como hombre y se le presenta a los apóstoles y a muchísimas personas, ¿qué está haciendo? Está diciendo, yo soy indestructible. Dios. No fue que solamente en la cruz Él dijo, yo entrego mi vida, yo la vuelvo a tomar, ustedes nadie me la quita. Está declarando. Es que Él resucita. Y cuando resucita muestra el poder de la fe. La Biblia dice que nosotros vamos a resucitar. Y si Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos. Eso dice la Biblia. Por eso es la fe. Porque ahora estamos aquí todavía. Pero la fe es que me traspola, me lleva a ese nivel espiritual. Entonces, cuando yo tengo la fe al máximo nivel, yo tengo poder. Ya no es solamente que yo pienso, que yo declaro, sino que yo cambio cosas. Y cambiar cosas significa que hay hombres de Dios, que hay cosas que pueden declararla y que sucedan. Ok. Y no son Dios, pero están en un nivel de fe. Dios mío. Entonces Jesús, siendo hombre, hacía milagros que otros hombres lo hicieron aquí en la tierra. No se quedó en Jesús. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y muchos de los apóstoles entraron a un nivel máximo de fe. Pedro dudaba, pero Pedro oraba por enfermos y eran sanos. Después que pasó esos niveles, donde todavía tenía dudas y situaciones, estaba luchando para subir de niveles de fe. ¿Qué le decían los apóstoles a Jesús? Aumentanos la fe. Ahora, ese punto, ¿cómo uno puede subir a niveles de fe? Lo primero, lo venimos diciendo desde el primer video. La fe viene ¿por dónde? La Biblia dice que viene por el oír. El que está escuchando este video, el que está yendo a la congregación, a la iglesia, el que está leyendo la Biblia, el que está orando, está entrando a un primer nivel de fe.
Desde que escucha la palabra, está en el primer nivel, la semilla. Ahora, esa semilla necesita un trabajo. Ejemplo, Dios me llamó como maestro. Yo sé que me llamó como maestro. Yo estoy escuchando que Dios me llamó como maestro. Tengo tal vez el don, la gente ve ciertas características, pero no tengo la capacidad. ¿Qué tengo que hacer? Prepararme. ¿Cómo se prepara un hombre de Dios? En todos los sentidos. Porque el cuerpo, alma y espíritu. Orando, ayunando, congregándose, obedeciendo, leyendo, estudiando, meditando. Entonces ya ahí yo voy a entrar a un nivel donde puedo dar un conocimiento. Pero si no estudio, cuando tú me preguntas qué es una hipérbole, ¿cómo te lo digo? Sí. Eso no está en la Biblia, eso es una figura retórica, eso es literario. ¿Me doy a entender? O sea, es que ya cuando yo voy subiendo los niveles de fe, yo entro en el desafío. Entonces, ¿cómo yo puedo llegar al máximo nivel de fe? Desde el principio que empezamos hasta el final, cada uno de esos niveles se van agotando. Y luego se conjugan y se concatenan todos juntos. O sea, ya yo solamente no recibí la palabra, ahora yo voy a predicar. Es un desafío. Ya me di en la palabra, ya yo soy evangelista, pero yo agarré un megáfono. Yo fui y compré un megáfono. El primer megáfono que yo compré, yo hice un Zampa, compré un megáfono. Sí. Yo trabajaba en una pizzería, mi primer trabajo formal después que vine al evangelio. Y había un stand y yo siempre compré un megáfono. Un stand de empleados, de compañeros. Vamos a predicar, eso es un desafío. Y yo empecé como evangelista, predicando en las calles. Yo predicaba en las azoteas, yo predicaba en el mercado. Eso es un desafío. Entonces, luego del desafío, tu fe sigue aumentando. ¿Por qué? Porque que Dios va dándote. Dios te va dando más. Entonces viene la acción. Entonces ya tú te estás moviendo y vamos a hacer una campaña y vamos a hacer una actividad. Vamos a poner un estudio para grabar y llevar la palabra. Eso es acción. Ya tú tienes un tercer nivel, el cuarto nivel. Ya cuando tú entras a declarar, ya tú sabes que Dios está contigo. Ya tú tienes confianza. ¿Quién va a declarar en el primer nivel? El quinto. En el primer nivel que tú estás recibiendo la palabra, tú no declaras. Ya cuando tú vas entrando al cuarto, al quinto, tú empiezas a declarar. Dios mío. A decir, no, esto tiene que ser así, Dios mío, obra. Pero ya luego tú empiezas a pensar, porque ya tú tienes una confianza en Dios que ya tú ni hablas. Tú en tu mente, tú sabes que Dios te está escuchando. ¿Y el último? Y entonces ya cuando tú entras al máximo nivel de fe, ya aquí sí es fuerte. Porque aquí mucha gente te va a rechazar. A Jesús lo rechazaron mucho. Nah. Hermano, Dios me le bendiga. No van a creer en ese nivel. Dios mío, pastor, Dios me le bendiga, Dios le guarde a la gente que está ahí. Solamente debo decirle, suscríbase a este canal, active la campanita y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, pastor. Dios le guarde. La obediencia premia en el último nivel. Amén. La Biblia dice que Jesús fue perfeccionado a través de la obediencia. Damos gracias por esta oportunidad aquí en este canal. Le doy gracias a nuestro hermano Venancio. Como él decía, comparta. Y síganos también. Estamos en Instagram como Víctor Almani, en Facebook como Víctor Almanzar, en YouTube la Cátedra del Maestro. Y estamos siempre a su disposición. Su hermano Víctor Almanzar. Hermano, Dios le bendiga. Esto se puso serio. Shalom.